si hay alguien más por allá afuera. El pastor. Ok, bueno, empezamos. Tú me dices, ¿verdad?, cuando empieces a grabar. Muy bien. Hermanos, pues bienvenidos otra vez. Gracias a Dios estamos otra vez por aquí. Y ¿cómo les fue en la semana? Qué bueno, qué bueno. Qué bien, pues igual bienvenidos los que están por Zoom. Nos avisan si acaso no se escucha o no se ve. Nos dicen si hay algún problemita por ahí. Y también si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat y aquí puedo yo verlas o el hermano y ya puedo compartirlas con los demás hermanos. Bueno, bienvenidos igualmente. Entonces vamos a orar primero y empezamos ya. Esta es la última clase de esta sección, de esta materia. Así que ánimo, échenle ganas. Todavía nos faltan bastantitas, pero esta ya la vamos a terminar hoy. Entonces vamos a orar y que el Señor nos siga dando las fuerzas, ¿no? Físicas y espirituales para poder seguir adelante. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tus bondades. Porque, Señor, vemos que todas estas cosas que estamos aprendiendo, muchos otros hermanos quizá anhelarían poder tener libros o material o conocer más, Señor, y tú nos has tenido aquí, Señor, para aprender más de ti. Nos has dado la oportunidad por tu misericordia. Sabemos que esto también va a traer una gran responsabilidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de lo que tú estás dándonos, Señor, a través de todo esto. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a no solamente a enseñarlo a otros, sino a practicarlo nosotros mismos. Poder aumentar así no solo el conocimiento, sino nuestra fe, porque es a través de tu palabra que podemos hacerlo. Pero necesitamos, Señor, de tu ayuda, tu Espíritu Santo que nos enseñe, que nos transforme. Sabemos que esa es la obra que tú estás haciendo en cada uno de tus hijos e hijas. Padre, pues que tú te glorifiques en medio de todo esto que estamos haciendo a través de estas clases. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por los que están a través de Zoom, ahí donde estén, Señor, que tú les bendigas su ministerio. Están ahí conectados y igual nosotros con la necesidad de conocerte más. Y Señor, te pedimos que así sea. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada quería recordarles, ¿verdad?, lo que vimos. Vimos acerca de entender un poco más nuestra cultura. Vimos varias cosmovisiones. Vimos las objeciones que hay de diferentes puntos de vista, y en especial en aquellos que son de la era modernista, habíamos estado explicando, y los que son de la era posmodernista. Voy a quitar esto. Se me ha olvidado. Espero que me hayan entendido. Pero, bueno, así para que vean que sí respeto las reglas. Entonces, nada más un pequeño repaso sobre eso, y veíamos la importancia de conocer nuestra cultura. La importancia es porque tenemos que queremos ser más eficaces al compartir el evangelio a otros. Y si recordamos en 1 de Pedro 3, 15 y 16, yo quisiera que lo leyéramos, que fueran ustedes ahí en sus Biblias, y yo lo voy a leer, pero acompáñenme ahí con sus vistas. Dice 1 de Pedro, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? 3:15. Dice la Escritura, sino santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dos cosas ahí, bueno, más de eso, pero dos cosas que quiero resaltar en estos pasajes. Una es que la palabra de Dios nos manda, Dios mismo nos manda que estemos preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Es decir, para exponer la palabra de Dios, para exponer la fe, para exponer el evangelio, ¿verdad? Y la otra cosa es que lo hagamos nunca lo hagamos desconectado de nuestra conducta. Siempre las dos cosas deben de ir de la mano, tanto el conocimiento y poder expresar esa fe que tenemos en el Señor, pero en nuestra conducta, nuestra santificación, nuestra santidad, cómo vivimos. Son las dos cosas, van de la mano. Así que vemos esto en 1 de Pedro. Y por eso decía que parte de eso es que el trabajo de nosotros es conocer mejor nuestra cultura. Y es lo que veíamos la semana pasada. Otra de las cosas, ustedes ven, una de las cosas que veíamos más bien es que pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿por qué tengo yo que conocer tanto sobre la cultura que vivo? ¿O por qué tengo que conocer ciertas otras cosas, como hablamos de filosofía, hablábamos de historia, hablábamos de culturas y todas estas cosas, ¿verdad?, que son importantes? Y uno puede decir, ¿pero para qué? Si al final de cuentas es Dios quien convence, es Dios quien abre los ojos espirituales de las personas. Entonces, ¿para qué realmente tengo yo que conocer otras cosas, no? Simplemente predícale la palabra, léele unos versículos y es todo. Y Dios va a obrar con su palabra. Su palabra siempre es la palabra de Dios, tiene que estar ahí. El evangelio es un mensaje y siempre tiene que estar ahí. Pero es Dios quien a través del evangelio va a convertir, ¿sí? Va a regenerar, a transformar vidas. Pero eso no significa que vamos a desconectarlo de todas estas otras cosas que estábamos viendo, que es necesario que nosotros aprendamos, y es parte de lo que vimos de conociendo nuestra cultura en la que vivimos. Y yo les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo, en la misma palabra de Dios, en Hechos 17, y vamos allá a Hechos 17, capítulo 17, versículo 22 y 23. Ustedes recordarán cuando Pablo estaba predicando en Atenas. Él llega a esta ciudad, una ciudad obviamente secular, es decir, no era una ciudad cristiana, no era una ciudad que adoraban al Dios verdadero, para nada, una ciudad pagana. Y él va y comienza a predicarles el evangelio, pero él no solamente va y les da el evangelio, sino que abre el camino, por así decirlo, conociendo primeramente su cultura y comienza a usar ciertas cosas que él veía para encaminarlos hacia el evangelio, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el versículo 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahí vemos una cosa. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Observando. ¿Observando qué? La cultura que le rodeaba a ellos. Dice, porque pasando y mirando otra vez, pasando y mirando vuestros santuarios, ¿sí? Dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Se fijan cómo él observa la cultura y luego usa esa cultura entendiéndolos, ¿verdad? Tratando de entenderlos para llevarlos hacia el Dios verdadero, para llevarlos hacia Cristo. Luego vemos, por ejemplo, en el 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y es bien interesante lo que dice a continuación. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjense cómo Pablo no solamente conocía la cultura, observaba y empezaba a ver en qué mundo estaba viviendo Pablo, ¿no? Sino que
Incluso leía de poetas que no eran cristianos para nada, sino eran poetas paganos, ¿verdad? Pero poetas que eran altamente renombrados entre los atenienses, ¿sí? Y él sabía lo que pensaban ellos, seguramente los había leído. Y entonces entendía esas cosas, pero ¿qué es lo que hacía? Él entendiendo todo esto, usaba estas cosas que ellos conocían para llevarlos hacia Cristo, para llevarlos al Evangelio. Entonces, fíjense cómo Pablo está usando esto que nosotros estábamos viendo la semana pasada. Entonces, por eso es que decíamos que es importante conocer nuestra cultura, pero ¿para qué? ¿Solamente para conocerla? No, para llevar a otros a Cristo, ¿sí? Y poder ser usados de la mejor manera que el Señor nos use, ¿no? Y eso es el argumento que yo estaba trayendo la semana pasada. Entonces quería nada más poder recordar eso y el por qué estamos viendo estas cosas, por qué son importantes, ¿no? Entonces hasta ahí. Ahora vamos a empezar la clase de hoy. Me tomé mucho tiempo para esto, pero quería que quedara claro en ese sentido, ¿sí? Ahora, recuerden, hermanos, si hay preguntas, las pueden hacer aquí. Ahora, yo también, claro, como siempre, las pueden hacer aquí. Es dinámico esto. Pero también les quería recordar que mañana tenemos la videoconferencia con Carlos Astorga a las 7 de la tarde por Zoom. Yo les voy a mandar el link a través del WhatsApp. Mándenme sus preguntas. Si alguien tiene más preguntas, mándenmelas. Todavía puedo mandárselas a Carlos. Ya le mandé las que ustedes me mandaron. Si tienen más preguntas, adelante. Vamos a aprovechar ese tiempo para mañana. Entonces, ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy... perdón. Es esta última clase que se llama Las fuentes de la teología. Gracias. Las fuentes de la teología. Vamos a ver si estamos bien aquí. ¿Está activado ahora? Sí. Perdón. Muy bien. Ahí estamos. Las fuentes de la teología. Ok. ¿Qué es lo que queremos conocer? La verdad. Queremos conocer la verdad. Pero ¿cómo encontramos la verdad? ¿Dónde la buscamos? ¿Cuáles son las fuentes de verdad? O las fuentes, en este caso, de la teología. Queremos encontrar la verdad. Eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cuáles son fuentes que podemos usar? ¿Cuáles? En este caso, vamos a estar viendo algunas de ellas o las que nosotros estamos proponiendo en este curso, en esta clase. Y vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, primero, vemos aquí la manera en que Martín Lutero, conoce Martín Lutero, ¿verdad? El gran reformador del siglo XVI. Martín Lutero para él había tres fuentes de verdad, de las más importantes. Y estas eran la escritura, tradición y la razón. Para Martín Lutero o para los reformadores en aquel tiempo, en el siglo XVI, comienza la reforma, la escritura obviamente era lo más importante. Cuando nosotros queríamos encontrar la verdad, cuando ellos decían, queremos encontrar la verdad, ¿sí? Una verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente para poder encontrarla? ¿En dónde vamos a buscar? Entonces, para ellos lo primero y lo más importante era la escritura. ¿Dónde encuentro la verdad? En la escritura. Pero ellos no ignoraban la tradición ni la razón. Para él, Martín Lutero, los reformadores, eran importantes estas dos también, la tradición y la razón. Él las usaba, pero con mucha precaución, porque él sabía que la única fuente inerrante es la escritura. La tradición, aunque es válida usar, la razón, aunque es válida usarla, no son inerrantes. Pero no por eso no las vamos a usar, ¿sí? Entonces él quería distinguir muy bien estas de obviamente la fuente que es inerrante, que es la escritura. Así que estas dos las usaba con mucha precaución. Ahora vamos a ver otro cuadrante. Bueno, antes de eso, él decía cuando se le pregunta...
se le cita, ¿verdad?, para que él se retractara cuando sucede esto de la reforma ante la Iglesia Católica, y él le dice que se retracte, le dicen, retráctate de todo lo que has escrito, Martín Lutero, lo que estás predicando. Y él les dijo esto: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras, se fijan cómo para él era la fuente de verdad primaria, era la Escritura. Dice, o por un razonamiento evidente. Ahora, él no descartaba la razón, lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude, amén. No se retractó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él la verdad absoluta era conocida a través de la Escritura. Pero sin embargo no rechazaba o desechaba la razón, ¿verdad? Pero la razón estaba atada a la Escritura. Martín Lutero. Ahora vamos a ver acerca de Juan Wesley. Juan Wesley fue otro de los líderes religiosos o cristianos más famosos, ¿verdad?, en su tiempo. Él es el fundador de la denominación metodista, Juan Wesley. Y esto es un cuadrilátero en lugar del triángulo que vimos. ¿Por qué? Porque Wesley agregó una cosa más a nuestras fuentes de verdad. ¿Y cuál es? La experiencia, ¿no? Y ahí está la diferencia entre él y Lutero. Pues se puede decir, claro, podemos ver muchas más, pero en lo que estamos hablando, ¿no? La experiencia. Para Wesley decía, bueno, otra de las fuentes de verdad, obviamente la Escritura, la razón y la tradición, pero otra de las fuentes de verdad es la experiencia. Decía, a través de la experiencia también podemos encontrar la verdad. Por ejemplo, si quieres, en cuanto a Dios, conocer la verdad de Dios como Padre, y usando la experiencia, ¿no?, va a afectar la manera en que tú ves a Dios dependiendo de la experiencia que tuviste con tus padres. Si, por ejemplo, tú tuviste un padre o tienes un padre que es un padre excelente, amoroso y protector, y lo que un padre debe de ser. Cuando lees la Biblia dices, Dios es nuestro Padre. Pues lo vas a relacionar, esa verdad, en base a tu experiencia, a través de tu experiencia, pues de una manera más correcta, ¿no? Pero, por ejemplo, si tuviste un padre abusivo, que te abandonó y tantas otras cosas que puede ser un mal padre, ¿no? Y cuando te dicen, Dios es tu Padre, Dios puede ser tu Padre, entonces, ¿qué va a pensar la persona, ¿no?, de Dios? Dice, bueno, Dios no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Porque mi experiencia como padres, en cuestión de un padre, fue muy mala. Entonces esa verdad yo la voy a relacionar con mi experiencia y va a afectar la verdad de Dios como un padre. Entonces comienza a afectar aquí la experiencia también cuando vamos buscando la verdad. Bueno, entonces, esto solamente es para ver las diferencias de cómo fue cambiando en ese sentido, ¿verdad?, el momento de encontrar la verdad. Pues que ya no quiere funcionar. ¿Ok? Ok, bien. Bueno, entonces, pensando en las fuentes que vamos a estar viendo, vamos a agregar otras. Y son 6 en total. Tenemos la tradición, la razón, la experiencia, revelación general, las emociones, la revelación especial, que es la Escritura. Estas 6 son de las que vamos a hablar. Ya hemos hablado de algunas, pero vamos a verlas un poquito más. Aquí tenemos esta imagen. Está una persona ahí en medio, ¿verdad?
está meditando, está tratando de encontrar la verdad. Tratando de encontrar la verdad en una determinada situación. Puede ser cualquier situación, ¿verdad? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo encuentro? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En diferentes situaciones de la vida, ¿no? Entonces está la persona aquí pensando y está decidiendo qué va a hacer, cómo va a actuar. Y estas verdades van a afectar, estas fuentes de verdad van a afectar su decisión. Van a afectar la manera en que él vaya a decir, esto es la verdad, esto es lo que debo de hacer, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la cultura. La cultura obviamente va a afectar su manera de ver las cosas, va a afectar lo que va a decidir, va a afectar al momento de buscar la verdad, que viene siendo la tradición, podemos decir, porque la tradición también puede ser la cultura, los padres, ¿verdad? Lo que te enseñaron, quizá en la iglesia, quizá un líder religioso, y lo que te dijo en ciertas cosas, ¿verdad? De las que estás tratando de buscar la verdad. ¿Qué otra de las cosas? Aquí también tenemos, ¿verdad? Una mamá con el niño, ¿no? ¿Qué te enseñaron tus padres? ¿Qué te enseñó tu mamá? Bueno, esa tradición que te está enseñando, que te han enseñado, va a afectar la manera en que tú ves el mundo, la manera en que tú vas a tomar las decisiones en tu vida, ¿no? Es una fuente de verdad y esto tiene que ver con la tradición, ¿sí? La cultura, la tradición que te enseñaron tus padres. Acá, por ejemplo, lo que tenemos aquí, esto es la revelación general. La revelación general, ¿qué viene siendo? Bueno, la creación. La creación. Entonces, ¿cómo afecta la creación al momento en que tú empiezas a buscar una verdad? ¿Cómo puede afectar la revelación general eso? Por ejemplo, si ves el universo, ¿qué piensas de Dios? ¿Que Dios es qué? Es majestuoso, es todopoderoso, toda sabiduría, maravilloso, ¿no? Y eso te dice una verdad acerca de Dios. Y bueno, es una fuente de verdad, porque te habla acerca de Dios. Pero tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Todas estas fuentes de verdad son válidas, es lo que estamos tratando de ver, pero son limitadas. Porque si yo digo, mi fuente de verdad es la revelación general, y a través de esta fuente yo encuentro cómo es Dios. Si yo veo los animales, si yo veo los árboles, si yo veo toda la creación, yo voy a deducir que la verdad es que Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso, Dios es creativo, Dios es un gran diseñador, Dios es diverso, Dios, hay muchas cosas, ¿no? Muy bonitas, que nos enseñan quién es Dios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, viene un terremoto y destruye mi casa? Viene un tsunami y se lleva mucha gente, ¿verdad? O diferentes cosas que son parte de la naturaleza, podemos decir. ¿Y qué vamos a decir? Oye, Dios no es tan bueno, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener cuidado de cómo, hasta dónde podemos decir. En ese sentido que esa es una fuente de verdad que nos va a ayudar. ¿Qué otra cosa? Aquí tenemos la experiencia, ¿no? Tenemos aquí un símbolo de que alguien que está orando. Nuestra experiencia nos va también a afectar la manera en que vemos las cosas. Cuando oramos por sanidad, ¿sí? Si tenemos un problema físico, o si una persona falleció, que queríamos mucho, ¿cómo va a afectar esa experiencia la manera en que yo veo la verdad acerca de Dios? Por ejemplo, una persona que quizá, y ha sucedido, tenía una gran fe, y no, yo creo en Dios, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es lo máximo para mí, pero llega un tiempo y pasa algo y fallece su hijo. Esa experiencia, ¿cómo va a afectar ahora la manera en que ve a Dios? ¿Sí?
puede ser que afecte de una manera negativa, ¿no? Pero yo pensé que tú eras bueno, Dios. Yo pensé que tú podías salvar a mi hijo, diferentes cosas. Entonces, va a afectar la experiencia también. La Biblia, ya decíamos, es una fuente de verdad, es la fuente inerrable. Lo que nos dice la palabra de Dios, obviamente, tiene que afectar la manera en que nosotros vemos la verdad. Las emociones, aquí una persona triste, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ando triste un día y cómo voy a pensar yo de Dios, cómo voy a pensar acerca de las cosas que he aprendido de la palabra, ¿no? Puede ser que esas emociones que traigo van a afectar mi fe, ¿sí? Y voy a estar deprimido quizá, y va a ser para mí más difícil confiar, y va a afectar en ese sentido, ¿no? Esas cosas. Ahí están las emociones. O puede ser que un día ande muy feliz y yo amo a todos y Dios es poderoso y ando predicándoles a todo el mundo, ¿no? Pero llega un día en que me siento triste. Y puede afectar en ese sentido. Como ya decíamos, la religión o parte de la tradición también, lo que nos enseñan un pastor, lo enseña una autoridad religiosa, podemos decir que no, es que nos dijo así, es que así me dijo el pastor, o así me dijo tal persona, ¿no? Y así, esa es la verdad, porque así me enseñó él, así me enseñaron, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar de esa manera la verdad. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es todas las fuentes de verdad que son legítimas. No estamos diciendo, o sea, están ahí. Ahora queremos saber cómo podemos buscar, cuáles podemos usar y hasta dónde las podemos usar. Eso es lo que queremos ver a través de esta clase. Pero no queremos ignorarlas porque ahí están. Es una realidad que todas estas nos van a afectar. Al momento de yo decir, ¿qué es lo que creo? ¿Cuál es la verdad en esto? Todas estas van a afectarme. Yo no puedo sacarlas de aquí, todas estas, simplemente tener la Biblia. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad inerrante, eso es lo que estamos diciendo. Pero todas las demás fuentes de verdad pueden afectar también la manera en que yo creo. Y debemos de admitirlo, porque es así. Pero ¿cómo podemos encontrar la verdad? ¿O qué fuentes vamos a usar y hasta dónde? Eso es lo que, como decía, queremos saber. En la cultura, un ejemplo que da el hermano Carlos, él dice, leyendo un poco de historia acerca de los Aucas, conocen la historia de el misionero Jim Elliot, y su familia, ¿no? Y bueno, él y otros hermanos misioneros los asesinan, los Aucas, fueron a predicar a las Amazonas, al Ecuador, y un día pues los matan, ¿verdad? Ellos habían estado compartiendo el Evangelio. Y después de muchos años, una de las personas que mató a este hombre, Jim Elliot, se convierte al Señor. E incluso él mismo bautiza a la hija de Jim Elliot. Y bueno, Dios hace milagros, ¿no? Una transformación tremenda. Y este hombre pues es transformado por Dios tremendamente, pero él su cultura es muy diferente a la cultura de nosotros. ¿Sí? La cultura de la selva es muy diferente a la cultura de la ciudad. Entonces a él un día se lo llevan a la ciudad, y cuando está en la ciudad va a un supermercado, se lo llevan a un supermercado, ¿verdad? Y entonces él se queda viendo y ve toda esa comida, ¿no? En el H-E-B, no sé dónde lo llevaron. Y luego él empieza a decir, oye, ustedes, wow, o sea, tienen pilas y pilas de comida aquí, o sea, y nosotros tenemos que cazar la comida, pero veo que ustedes tienen aquí todo. Y gratis, o sea, tú te la llevas, tú vienes a este lugar, agarras lo que tú quieres, te lo llevas a tu casa y se acabó. Qué padre, qué fácil, ¿no? Y le dicen, no, tú tienes que pagarlo.
Y luego, ¿pero cómo? Sí, mira, vamos aquí a la caja y pues lo pagas, ¿verdad? No es cierto, no lo pagas, ¿sí? No, porque le das la tarjeta, porque sí, mira, con esa tarjeta tú lo pagas. Y luego, sí, pero no lo pagaste. ¿Por qué? Le diste la tarjeta y te la regresó. Pues no le diste nada, ¿verdad? Y te vas con tu comida. Digo, qué padre, o sea, está muy bien. Y no, nosotros tenemos que ir a cazarla todos los días, ¿no? Entonces dice, muy diferentes culturas, ¿no? Él tiene una verdad y nosotros acá tenemos cierta verdad, ¿no? Vemos la vida diferente. Entonces la cultura va a afectar cómo vemos las cosas. Luego también dice que cuando iban al aeropuerto, dice, ustedes aquí ni caminan. O sea, no, porque el camino es el que va, no ustedes. Porque cuando llega al aeropuerto ve estos caminos, no sé si han visto cuando llegas al aeropuerto y hay bandas, ¿verdad?, que te llevan. Nomás te paras y vas. Entonces dices, mira, aquí ni caminan, ¿verdad? Es el camino el que los lleva. O sea, él era otro mundo, ¿no? La cultura va a afectar la manera en que vemos las cosas. Y todas estas verdades, todas estas fuentes de verdad, otra vez, nos van a afectar en su momento. A la hora de buscar la verdad, van a afectar en eso. Y no debemos de ignorarlas. Eso es lo que quiero decir con esto. No debemos de ignorarlas. Muchas denominaciones entre creyentes las ignoran estas, no las ponen en el escenario de verdad. Ahorita les voy a explicar un poquito de esto, del escenario de verdad, pero las ignoran. Dicen, no, esto no lo vamos a considerar. Pero no debemos. Debemos de ponerlas porque ahí están. O sea, no podemos ignorarlas, ahí están. La pregunta es, como decíamos, ¿qué tanto valor le vas a dar a cada una de ellas? Sí, eso es lo que queremos ver. No sé si hay una pregunta, hermanos, aquí, algún comentario. Yo creo que todos tenemos de trasfondos diferentes, ¿verdad? Religión o tradiciones o experiencias. Pero cuando llegamos a Cristo, que venimos con todo eso, la palabra de Dios empieza a alumbrar, ¿verdad?, nuestro entendimiento. Y es ahí donde entra la gracia, la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad?, para comprender que a través de la palabra, ¿verdad?, somos confirmados o con convicciones de los cuales no teníamos antes, de las cuales éramos guiados por todas esas otras cosas. Pero yo creo que al llegar ya al Evangelio y al ser enseñados, guiados a través de la palabra, claro que estos van a estar ahí, pero va a ser la base fundamental del creyente, va a ser la palabra. Y eso es lo que, al poner todo eso alrededor, como este diseño, ¿verdad?, se afectan en su momento, pero a la misma vez ya cuando viene la Escritura, Jesús dijo, la verdad os hará libres, ¿verdad?, de todos esos conceptos que traemos, que arrastramos. Y a través de la palabra somos alumbrados y ahora guiados, ¿verdad?, a través de ella. Eso es lo que queríamos compartir. Gracias, hermano. Sí. Ahorita vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, de lo que también está diciendo el pastor. Pues vamos a estarlo viendo, ¿no? Vamos a ver varios escenarios de verdad. Un escenario de verdad es esto. Y es nada más una gráfica para poder entender un poquito más lo que estamos enseñando. Esta gráfica que está aquí, o le llamamos el escenario de verdad. Si ustedes ven, dice aquí en la parte, dice enfrente, aquí esta parte, y acá dice detrás. La parte que dice frente es esas, dentro de nuestro escenario de verdad tenemos diferentes fuentes de verdad. Sí, ya vimos lo que son las fuentes de verdad, ¿verdad? Sí, esas 6, ¿no? Dentro de este escenario, ahí están esas fuentes. Ok, la que esté más hacia el frente son las que tienen más valor. Ok.
Ahora vamos a analizar la manera o los escenarios de verdad de diferentes posturas, diferentes cosmovisiones. En este caso, la de un católico romano. El escenario de verdad de un católico romano normalmente estaría así. Ahora, todas las que vamos a estar viendo son generalidades. Generalmente así es. No estoy diciendo que todos son iguales. Todos los romanos, católicos romanos son iguales. No. Pero en general así es como se ve. ¿Sí? ¿Cómo un católico romano encuentra la verdad? Entonces tenemos aquí la experiencia. Ellos consideran la experiencia. Ellos consideran la revelación general, la razón, la tradición y las escrituras. El católico romano es objetivo, no es subjetivo. Recuerden, objetivo es lo que está fuera de mí. Encontrar la verdad de lo que, considerando lo que está fuera de mí. Subjetivo es lo que está dentro de mí. Es, por ejemplo, cuando uno dice, yo siento en mi corazón que esto es verdad. ¿Sí? Eso es ser subjetivo. Es decir, de mí, de dentro está la verdad, está en mí. Y yo la encuentro en mí. ¿Dónde han escuchado eso? Es lo que hoy en día se dice, ¿no? Entonces, pero aquí el católico romano, es más objetivo, ¿sí? Objetivo. Entonces tenemos, ya dijimos, ¿verdad? Estas fuentes de verdad. Y la que ellos valoran más, y ustedes lo pueden ahí subrayar o cerrar, es la tradición. A lo mejor no se alcanza a distinguir, pero la tradición, si ustedes se fijan, está un poquito más enfrente que las escrituras. Una ligera cosa, ¿sí? Si tú le preguntas a un católico romano, ¿cuál es tu fuente de verdad más importante? Te va a decir las escrituras, ¿sí? Pero de la manera en que funciona la institución, realmente es la tradición. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que pueden interpretar correctamente las escrituras dentro de la Iglesia Católica Romana? Solamente el magisterio. El magisterio es aquellas personas que son elegidas por la Iglesia, de que ellos son los que pueden tener la interpretación correcta. Fuera de eso, tú no puedes interpretar la Biblia correctamente. Así que cuando esa es la manera en que se hace, ¿hacia dónde se va el valor entonces? Hacia la tradición. Entonces, por eso decimos que para ellos es lo más importante. Ahora, ellos no ignoran, obviamente, como dije, todas estas cosas. Pero la tradición es lo más valioso. ¿Sí? En una ocasión, en una plática con mi mamá, me decía que ellos ahí en el área donde yo vivo respetan demasiado a los sacerdotes o padres que les llaman, ya que ellos vienen con un sinnúmero de credenciales, ¿verdad? 5 años aquí, 7 años allá, 12 años acá, se mantienen castos y todas esas cosas. Entonces eso hace que la gente, la sociedad les más tenga un respeto por lo tanto que han estudiado, y cree la gente que pueden interpretar mejor forma. Sí, es lo que decimos, ¿no? Como dices, entonces, valoran más la tradición. Valoran más la tradición, exactamente. Y muchas veces lo que ellos dicen es lo que debe de ser y lo que es. Sí. Y no hay objeción. Es lo que estamos diciendo, precisamente. Bien. Ok, me voy a brincar hermanos, es la ortodoxia oriental. Si ustedes quieren conocer un poquito más, podemos hablar luego, o creo que en su libro quizás venga un poco, o de eso no recuerdo bien. Pero como esto no es algo que vemos muy común en este lado del mundo, me lo voy a brincar, ¿ok? No lo tienen, ¿verdad? Ok, bien, perdón.
Entonces vamos ahora sí hacia el siguiente escenario de verdad, que este es de la reforma protestante y nosotros estamos ahí. ¿Okay? Este es el escenario de verdad de la reforma protestante, es decir, de nosotros, como cristianos protestantes. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan la diferencia entre la Iglesia Católica? ¿Cuál es? ¿Dónde están las Escrituras? Enfrente, ¿verdad? ¿La tradición dónde está? Pues más atrás, mucho más atrás. Pero, aún así, tenemos la experiencia, tenemos la revelación general, la tradición, la razón y las Escrituras enfrente. Otra vez, la Escritura es la única fuente de verdad infalible, inerrante, divina, inspirada por Dios. Es la única, ¿ok? No tenemos otra fuente de verdad que sea infalible, inerrante. No tenemos otra, hermanos. Es solamente este libro llamado la Biblia, palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Ok? 66 libros. Eso es muy importante. Ahora, hablando acerca de la reforma, Martín Lutero, otra vez, sin querer, ¿verdad? Cuando él comienza esta reforma, bueno, no le comenzó él en sí, sino que fue como el catalizador. Sin querer, él hizo que la razón tomara más valor. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada? Sí, lo que sucedió, bueno, eso es lo que quiero decir con esto. Él hizo que tuviera más valor la fuente de verdad, que es la razón, o esta fuente de verdad. Y comienza con el tiempo a hacerse más hacia el frente. Aquí no lo vemos, ¿verdad? Pero comienza a irse más hacia el frente, ¿no? Con esto, de hecho, esta fue una de las razones que comienza la democracia en el occidente. Y una de las razones que comienza, por ejemplo, la Revolución Francesa, que trajo un sinnúmero de cosas, ¿no? Después, hasta nuestros días. A través de esto, no, antes no había democracia, pero a través de esto que hizo Martín Lutero, más bien que se formó a través de la Reforma, es lo que vino pasando, ¿verdad? No estoy diciendo que de ahí en adelante ya fue pum, democracia y todo cambió, sino que fue como que el inicio de todo eso, ¿no? Él no era su intención, pero sucedió. ¿Por qué sucedió eso? ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Por qué sucedió? Recuerden que antes era solamente el magisterio el que interpretaba la Biblia. La Biblia no estaba en el idioma común, solamente estaba en el latín. Entonces, la gente no sabía latín, solamente los estudiosos doctores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues nadie puede leer la Biblia. Entonces, ¿quién me va a decir a mí la verdad acerca de Dios y del Evangelio? Pues solamente los que sepan latín y esos eran ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿verdad? Prácticamente. Entonces dependíamos de ellos. ¿Qué puedo hacer? No puedo leer la Biblia. ¿Cómo le haces? Pues dependo de ellos en ese sentido. Pero cuando pasa la reforma, bueno, la Biblia se traduce al idioma común y ahora tú y yo podemos leer la Biblia, tú y yo podemos interpretarla, podemos ir a la Biblia directamente. Y eso dio pie, eso fue muy bueno, pero también dio pie a que se valorara más la razón. ¿Por qué? Porque ahora yo no necesito de nadie. Yo puedo con mi razón encontrar la verdad a través de las Escrituras, porque ya la puedo leer y yo no ocupo a nadie. Así que la razón tomó valor, mucho más valor en este tiempo. Ahora, ¿qué significa todo esto en cuestión de práctica? Si decimos nosotros, ¿cómo busco un trabajo? Vamos a decir, yo estoy buscando un trabajo, pero no sé cuál trabajo será mejor. Tengo varias opciones. ¿Qué será mejor? ¿Cuál será la verdad? ¿Qué es lo que debo de decidir? Bueno, este es el escenario de verdad que un protestante normalmente seguiría. ¿Sí? ¿Cómo encuentro yo esa verdad? ¿Qué trabajo debo de tener? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer
Viendo el escenario de verdad, primeramente, ir a la Escritura, obviamente orar. Ahí está, la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios en oración. Señor, muéstrame qué debo de hacer, qué trabajo debo de tener, qué trabajo debo de ir a hacer. Entonces vas a la Escritura, ¿no? Pero ¿qué pasa normalmente? A veces, o no sé si normalmente, que en lugar de ir a las Escrituras, vamos primero a la experiencia a lo mejor. O no sé, o la revelación general. Quizá puedas decir, a ver, voy a salir y si la luna está llena, pues yo creo que este es el trabajo que Dios me está dando. Mi día de suerte. Sí, sí, bueno. La experiencia, que digas, yo creo que Dios me está abriendo esta puerta. Porque la experiencia me lo dice. Yo recuerdo esta experiencia que tuve hace años con el Señor y eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero ignoramos las Escrituras, no las tomamos en cuenta quizá. La tradición. Oye, yo quiero preguntarle al pastor, él es un hombre sabio, él pasa tiempo con el Señor. Hermano, deme un consejo, ¿qué hago? ¿Qué trabajo será mejor tener? ¿A dónde me voy? ¿Verdad? ¿Qué tanto valoro la tradición? La razón, ¿verdad? O sea, oye, me conviene, fíjate que aquí me pagan más, oye, ese trabajo se me hace que es mejor porque voy a aprender otras cosas, no sé, la razón. O sea, ¿se fijan cómo todo eso va a influir en el momento de tomar una decisión? Lo importante es, una cosa es no ignorar, porque ahí están todas esas cosas, pero lo importante es, ¿qué vamos a valorar más? ¿Qué es lo que vamos a valorar más? Como protestantes, debemos de valorar más la Escritura. Pero ¿cuántas veces lo hacemos así? A veces nos guiamos, ¿por qué? Por la emoción, ¿verdad? Yo siento que Dios me está guiando por este lado. O Dios me está dando una paz. Ahora, hermanos, otra vez, son legítimas. Es decir, no estoy diciendo que esa emoción no puede estar, porque lo está, ahí va a estar. Lo importante es, y tampoco quiero decir que eso, que nunca debo de guiarme por mi emoción, sino que por encima de la emoción, si no coincide con la palabra de Dios, no importa si tú sientes paz, no importa si tú te sientes alegre, no importa si dices, por aquí es, porque yo me siento que aquí es. Yo siento una paz tremenda y esto es lo que debo hacer. Pero si la Escritura contradice lo que tú vas a hacer, aunque tu emoción sea de paz, ¿qué debes de hacer? Pues no hacerlo, aunque sientas paz, porque está en la Escritura. Entonces, es tener cuidado en ese sentido. Ahí está esa fuente, pero no es inerrante, ¿verdad? No es divina, solamente la palabra de Dios es divina. Entonces, ¿cuál es tu escenario de verdad? ¿Qué tendrías tú en tu escenario de verdad, no? Por ejemplo, otro ejemplo, si tú dices, yo no sé si soy salvo, tengo dudas de mi salvación. Yo tengo dudas. Y una persona puede decir y dice, ¿cómo yo sé si soy salvo o no? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a preguntarle al pastor. Pastor, ¿usted cree que soy salvo? Yo creo que sí, yo creo que sí eres salvo. Ah, gracias, pastor. Yo sabía que sí era salvo, pero pues nada más quería que me lo confirmara usted. Me siento más tranquila. Sí, ¿y qué tal si la persona ni siquiera conocía el Evangelio? ¿Verdad? La Escritura es primero. Ahora, no quiere decir, hermanos, que no es válido ir al pastor y preguntarle esas cosas. Creo que es algo muy bueno, pero obviamente ahí el pastor nos va a dirigir a la Escritura. Mira, lo que yo digo no tiene mucho valor. Déjame te digo lo que dice la Escritura. Y entonces examínate a ti mismo, ¿sí? Y vamos a ver si eres salvo o no.
¿Qué otra cosa? Bueno, hasta ahí yo creo que de ejemplos. Lo siguiente, el escenario de la verdad liberal. Este es otro escenario liberal. Entonces, fijan que hay otras fuentes de verdad. Tenemos la revelación general, las emociones, la experiencia, y lo más valioso es ¿qué? La razón. ¿Qué es lo que falta aquí? Escritura. ¿Y qué otra cosa? La tradición. No están. Para ellos eso no vale. Uh-huh. Ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? En el siglo XIX surge el liberalismo, o entre 1700 y 1900 surge el liberalismo. ¿Por qué? Bueno, a causa de la razón. La razón se valoró más, ya decíamos, y esto hizo que surgiera el liberalismo. Porque a causa de esto, cosas por ejemplo como lo que enseñaba Charles Darwin de la evolución, ese tipo de cosas, empezaron a dudar mucho de la escritura. ¿Por qué? Porque no era razonable. La escritura no es razonable. Y como la razón es lo más valioso, pues al final sacaron la escritura del escenario de verdad. Ya decíamos cosas como los milagros, es decir, si tú no me compruebas, me das evidencia de que el milagro es verdad, científicamente hablando, experimentos y lógica, yo no voy a creer en la Biblia. Y esto es el liberalismo, desde ahí surge. ¿Por qué? Todo a raíz de que la razón se puso enfrente. Y eso es un peligro. Ahora, ¿qué pasó cuando vino el liberalismo? ¿Qué pasó en las iglesias? ¿Qué pasó como creyentes, como cristianos, en el cristianismo? Surgen movimientos como el movimiento carismático. Dos cosas, surge el movimiento carismático y por otro lado el movimiento fundamentalista, a raíz del surgimiento del liberalismo. Y ya dijimos por qué, pues a raíz de que la razón se le dio mucho más valor que todas las demás cosas, obviamente más valor que la escritura. Surgen estas dos ¿cómo se dice? Ramas, perdón, gracias hermano. Ramas, ¿verdad? El fundamentalismo y el carismatismo, o no sé si se dice así, los carismáticos, raíz de todo esto. Entonces vamos ahí entonces a ver el escenario de verdad del carismático. ¿Qué tenemos ahí? Emociones, experiencia y revelación especial. ¿A dónde se fue la tradición? ¿A dónde se fue la razón? No vale. ¿Cuál es el énfasis? Ahora, la revelación especial es la escritura, pero aquí se le puso este nombre aquí con cierto propósito. ¿Por qué? Porque lo que más bien ellos hacen es lo que nosotros estamos haciendo, dones espectaculares, una serie de cosas que vemos muy fuera de la escritura, tratan de buscar en la escritura una base, ¿verdad? Algo que diga, mira aquí dice. Sí, es que ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la risa del Espíritu Santo? ¿Verdad? Cosas como esas. Porque está en la escritura, ¿no? Y de alguna manera buscan un pasaje, ¿verdad? Para que les dé el sí. Y en ese sentido, la revelación especial está enfrente, pero no es más que una muletilla para poder hacer las cosas que hace. ¿Sí? Fuera de contexto, ¿verdad? Muy valorada la emoción y la experiencia, muy importantes aquí, muy importantes. La razón no está. Cosas, por ejemplo, miren aquí en este punto de la historia, hermanos, dentro del cristianismo protestante,
anteriormente, para los reformados, por ejemplo, fíjense cómo ha afectado esto, con este ejemplo que les voy a dar. Para los reformados, no se tenía una fecha de cuándo tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Eso no existía, ¿sí? Eso vino a existir en cuanto a la fecha de cuándo tú aceptaste a Cristo en este punto. ¿Por qué? Piensen un poquito. ¿Por qué es que nunca se había hecho énfasis en cuándo te convertiste? De hecho, ahora que estuvimos en la conferencia, una de las hermanas, ¿verdad?, que sacó varios libros y estaba ahí compartiendo en un panel, ¿verdad? Y decía, yo crecí en una iglesia bautista, dice ella, incluso, y donde tú tenías que tener la fecha de tu conversión en tu Biblia. Y si tú no la tenías, pues yo no sé si eres salvo, ¿verdad? Realmente. Y ella no la tenía, entonces tenía así como que miedo, ¿no? Uno dice, ¿dónde está eso en la Escritura? Número uno, ¿verdad? Y en la historia de la iglesia protestante, eso no existía, hermanos. Eso no existía. ¿Por qué? Porque no estaba en la Escritura. No existía eso. Ahora, en este punto es que empieza a existir. Otra vez, ¿por qué? Porque ¿qué es una de las cosas que se valora mucho en este escenario de verdad? La emoción y la experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuál fue? Sí, ese día. Tienes que saber ese día, porque si no sabes ese día, tú tienes que dudar de tu salvación. Hermanos, eso me enseñaron a mí. ¿Ok? Y uno, es más, yo me acuerdo todavía, porque esa fue la enseñanza que recibí. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermanos? ¿Que es malo recordar eso? Y no estoy diciendo eso. Pero esa no debe ser nuestra base. ¿Sí? Queremos encontrar nuestra verdad. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Porque yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo. Si no me acuerdo, tú no eres salvo. Tienes que dudar. ¿Sí? No, por tus frutos. Porque yo creo en Jesucristo, en el Evangelio. ¿Sí? Me arrepentí. Todas esas cosas que están en la Escritura. ¿Sí? Entonces yo fui enseñado de esa manera y yo me aprendí, el día hasta casi la hora, les puedo decir, cuando yo me convertí, ¿verdad? Pero, ¿dónde está eso, verdad? Porque se valoraba mucho la experiencia aquí en este punto. Hermano, una pregunta. ¿Y esto hay alguna fecha en que se inicia este tipo de escenario? Pues eso vino después del siglo XIX. Una fecha exacta, no sabría decir, pero digamos después de 1900. Porque esta fue una reacción al liberalismo, y como decía, el liberalismo empieza desde los 1700, pero ya para los 1900 el liberalismo ya estaba ya empezó muy fuerte y empieza a meterse en las iglesias y la reacción fue esa, carismatismo y fundamentalismo. ¿Y las iglesias que adoptaron este tipo de movimientos, cuáles fueron? Bueno, por ejemplo, sí. Como dije, esto es general, ¿verdad? No estamos diciendo que esta denominación es así. No pudiéramos decir exactamente, pudiéramos dar generalidades. Sí. Yo creo que si analizamos el siglo que estamos viviendo, tristemente, aún dentro del cristianismo, dentro de iglesias creyentes cristianas, que se han fundado sobre una doctrina sana, han ido permitiendo todavía corriendo y reproduciendo esa clase de doctrina. Y si no se tiene cuidado, si no se analiza a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo, podemos caer en eso. Porque la carne le gusta. Experiencias, emociones, la revelación especial. O sea, Dios me dijo esto. O sea, si lo analizamos, ya está. Y están en unas iglesias que a lo mejor, tristemente, ya se han producido. Porque no es definida por una denominación, No. sino que dentro de todas las denominaciones existen estos extremos. Yo les di un ejemplo, hermanos, de una hermana que fue bautista.
yo en mi caso, el ejemplo que les di, nosotros éramos non-denomination, que le dicen, ¿no? Pero, o sea, no denominación. Aparte de que son dos ramas, son dos extremos, lo que se habla. Ajá, sí. Quizá podemos decir, no, digo, como dije, son generalidades, pero quizá pudiéramos decir, en esta denominación creo que se ha enfatizado más, ¿sí? El carismatismo, ¿no? Pero no quiere decir que en las demás no surja algo, pues en todas. Hay una semillita en todas. Sí, es el peligro, como dice el pastor, no porque nosotros somos bautistas, no, nosotros no vamos a caer en eso. Todos podemos caer en eso, ¿sí? Por eso estamos estudiando estas cosas. Ok, como les decía, la razón no está aquí, entonces piensen en esto. Si la razón no está aquí y yo digo, hermanos, el Espíritu me ha hablado y me ha dado el don de la risa, del Espíritu Santo, ja, 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 ja. Empiezo a reírme y todos también, ríanse ustedes si realmente tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Pues empiezan todos, ja, 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 ja. Ahora, ¿dónde saqué yo eso? ¿Cuál es la lógica de eso? El globo, ¿verdad? Como decía el hermano el otro día. Que lo del globo, la unción del globo, todas esas cosas no están en la Biblia, ni siquiera tienen lógica. Yo no tengo que darles una razón para eso. Yo simplemente es la emoción y la experiencia. ¿Por qué? La razón no está ahí. Pero la experiencia y la emoción, mientras las tenga, esa es la verdad. Y ahí está el problema, ¿no? Hay un hombre en África que es un apóstol llamado autonombrado apóstol y él sana a la gente con un jugo hecho de gasolina con limón y cosas y lo compra la gente y llena los estadios. Las calles de esos lugares están vacías el domingo porque todos se concentran y lo adoran. El mismo gobierno lo permite y tienen que pagar una cantidad para tomar un poquito de jugo y la gente se reúne entre varios, juntan el dinero para comprar una botellita y tomar una fichita cada uno y creen todos que o sea, ese es un peligro, ¿verdad? Un peligro. Ahora, pensando un poco más en esto dos de las sectas más grandes del mundo surgieron a raíz del liberalismo también, y de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y estos son los Testigos de Jehová y los mormones. Surgen de este movimiento del liberalismo. ¿Por qué? Otra vez, ya no se valoraba la escritura, ni siquiera la razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Pues inventar cosas que tengan una experiencia con Dios. ¿Qué es el mormonismo? ¿De dónde viene eso? Se basa de una revelación, una experiencia que tuvo un hombre llamado Joseph Smith. Tuvo una experiencia con Dios. Y ahí está, ¿verdad? Es esto. Bueno, vamos a avanzarle, hermanos. Ok, el fundamentalismo, como decíamos, esta es la otra rama, ¿verdad?, que surgió del liberalismo. ¿Esto qué es? Bueno, es la otra reacción de que si en el carismatismo surge toda la emoción, la experiencia, entonces aquí la reacción es que vamos a proteger la doctrina. No queremos emociones, no queremos experiencia, lo que queremos es escritura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a aislar del mundo. Vamos a aislarnos, vamos a ser dogmáticos, ¿sí? Para proteger la escritura, para proteger la fe. La razón sale de aquí también, como dije. No se razona en las doctrinas, más que nada son cosas dogmáticas, cosas, por ejemplo, la forma de vestir, muy detallada, ¿verdad? A dónde puedes ir, qué puedes hacer, que ciertas cosas, una restricción tremenda en muchas de las cosas que la Biblia no prohíbe. Sin embargo, ¿pero por qué lo hacen? No, pues porque tenemos que proteger, tenemos que aislarnos, ¿no? Y esa fue la otra reacción. Aislarse del mundo. Pues puede ser el caso de Waco, que se apartaron. Ese muchacho ahí en Texas
Pudiera ser, Algo así. bueno, digo, en parte, pero sí, hay iglesias bautistas, fundamentalistas. Ahora otra vez, son generalidades. Hay ciertas cosas, no estoy diciendo que no tengan el evangelio, pero es un peligro caer en este punto. ¿Por qué? Porque te vuelves dogmático de tal manera que ya no es la escritura la que está reinando, sino los dogmas que estás creando, ¿no? Es un legalismo y obviamente sabemos que tanto el liberalismo como el legalismo son dos extremos que nos apartan del evangelio y no queremos caer en esos extremos, ¿no? Bueno, la siguiente sería la posmodernista. Hablamos ya del posmodernismo un poco la semana pasada. ¿Qué hay en la escenario de verdad del posmodernista? Nada, ¿verdad? ¿Por qué no hay nada? Todo se vale. Puedo creerlo, tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras, cuando tú quieras. ¿A quién le gusta eso, no? Pues a todos. O sea, muchas de las cosas que no importa que sí, porque dices, bueno, pues eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo que creo y eso es lo que quiero creer y ya. ¿Cuál es la fuente de verdad? Pues no hay fuente de verdad. Ahora, yo sé que aquí no hay nada, pero dos de las fuentes de verdad que creo que vemos mucho en este punto, aunque no se reconozca, es la emoción y la experiencia también. La emoción y la experiencia. Pero aquí no hay verdad. O sea, tú tienes tu verdad, cada quien tiene su verdad. Ese es el posmodernismo. Entonces no hay mucho que explicar hoy. ¿Cuáles son los beneficios y deficiencias de cada fuente? Ahora vamos a analizar esto también. Hablando de la tradición, ¿no? La tradición es información religiosa que se nos ha transmitido por varias fuentes. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Dígame algunos ejemplos de la tradición en cuestión religiosa. La familia, cultura, ¿qué otras cosas? La sociedad, ahí, el ambiente donde creciste. El contexto, costumbres, todas esas son tradiciones, ¿verdad? A los santos, todas esas son tradiciones religiosas que quizás se nos enseñaron. Bien. Algunos otros ejemplos sería, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En la iglesia. Los credos, la confesión de fe. Tenemos una confesión de fe aquí en la iglesia. Esa es una tradición. ¿Qué otra tradición? La manera en que hacemos los cultos, la manera en que hacemos la liturgia. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos aquí, ¿verdad? Cantamos, todas esas cosas. Compartimos la palabra, oramos. Esa es una tradición. La manera en que acomodamos las sillas. Teníamos bancas, ahora tenemos sillas. ¿Sí? Las acomodamos así, ¿verdad? De esta manera, siempre están así. Esa es una cierta tradición. ¿Sí? Esos son ejemplos de tradición. Algunas congregaciones solamente se toca el piano. Sí, la música, ¿verdad? No tienen batería, otros sí, nada más la guitarra. Son tradiciones, ¿verdad? Ok. La membresía es otra cosa. Es decir, la manera en que se lleva el proceso, se puede decir. ¿Cuáles son los beneficios de la tradición? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué dirían usted que hay beneficios ahí? La cultura. ¿Perdón? Sí, o sea, hay beneficios. Ahora, pensando dentro de la iglesia, ¿qué beneficios pudiéramos decir que trae la tradición? Bueno, es bueno reunirnos, Bueno, pues, oración.
Un orden. Beneficio. Un orden que lleva Orden. a la unidad. Porque nosotros veamos el ejemplo de Lutero. Lutero cuando ve la escritura y compara con lo que se le estaba enseñando, esa tradición que él estaba viviendo, dice, esto no coincide, ¿verdad? Pero él tenía miedo. ¿Por qué? Porque decía, todos los demás piensan igual. O sea, la tradición pesaba mucho. Y él decía, ¿será que estoy mal? Pues es que esto es lo que veo en la escritura. Pero él tenía dudas, pero todos los demás dicen otra cosa, y esta es la tradición y pesa mucho. ¿Qué hizo él? Él se fue a una tradición más antigua. Usó la fuente de la tradición y se va más antiguo, algo más allá, más atrás, y se da cuenta que efectivamente habían ellos enseñado esas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el beneficio para Martín Lutero? ¿Cuál fue el beneficio que le trajo la tradición en ese momento? Fue que había una unidad. La tradición nos ayuda a tener una unidad, a tener cierta consistencia, claridad, ¿verdad? Es decir, es que esto han creído, ¿verdad? Desde los primeros años de la iglesia, ¿no? Y esta es una tradición que se ha traído, ¿no? Y en algún punto cambió. Pero en ese sentido nos trae una unidad, ayuda en esa parte. Es un beneficio que podemos decir de la tradición. Pudiéramos decir otros, pero ahí está uno que creo que es muy importante. ¿Cuáles serían las deficiencias de la tradición? Las deficiencias de la tradición sería, por ejemplo, que cuando nosotros valoramos mucho la tradición, nos volvemos dogmáticos. Y luego se hace muy difícil cambiar. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿verdad? Que digas, antes usamos bancas, ¿verdad? Teníamos bancas aquí. Y que la tradición de la iglesia, el Calvario, es usar bancas. ¿Por qué? Porque las bancas son una imagen de fortaleza. Sí, fortaleza. Son fuertes, pesadas, madera dura, sí, firme. Vamos a decir que esa sería la tradición, ¿no? Y de ahí me la saqué de la manga, pero... y luego, y alguien dice, hermanos, vamos a quitar las bancas y vamos a poner sillas. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Eso está mal delante de Dios. ¿Sí? Y luego para el cambio, no, es que no se ve mal, no, las sillas no son muy espirituales y las bancas son las que nos, ¿verdad? Sí, o sea, dices, no, yo no voy a ir ahí porque me recuerda a ir a no sé dónde, no. Vamos, ¿sí? ¿Y qué hace? La tradición genera después, si la valoramos demasiado, genera dogmas. Y eso pueden ser en muchas otras cosas, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo predicamos? O el púlpito, ¿verdad? No, que ¿cómo va a ser un púlpito de metal o de esto? No, tiene que ser de madera y tiene que ser de ese tamaño, ¿verdad? O la predicación, ¿verdad? ¿Cómo predicamos? O sea, no, porque eso no debes de predicar así. Esta es la manera que debes de predicar. Sí, son muchas cosas que podemos decir son tradiciones, pero si las valoramos demasiado, pues se hacen dogmas. Y ahí está el peligro. A mí me pasó una experiencia, perdón, en la iglesia donde iba antes, era bautista. Ajá. Tenían el púlpito arriba y uno más púlpito abajo. Y cuando alguien predicaba abajo, le daban menos valor. Alguien predicaba abajo. Y yo, Sí, hay muchas cosas. Sí, algo así. muchas cosas de que debemos de tener cuidado. Otra de las cosas es que el peligro también es que con el tiempo la tradición puede llevar a contradicciones. ¿Sí? Porque dicen, no, es que así me enseñaron, pero y luego después con el tiempo Dios te enseña y te ilumina para aprender que realmente eso no era así. Entonces empiezas a contradecir, ¿verdad? No, es que así, Entonces es un peligro, ¿verdad? Tener la tradición darle demasiado valor. Perdón, voy a ir más rápido porque ya se me está acabando el tiempo.
Dice aquí un hermano, dice, la tradición es la fe viva de aquellos ahora muertos. Pero fíjense, el tradicionalismo, y este es el problema, cuando ven aquí ismo, siempre que vean ismo, es una exageración, ¿no? El tradicionalismo es la fe muerta de aquellos que aún viven. ¿Es la diferencia? Entonces la tradición es buena, hermanos, puede ser buena, pero el tradicionalismo es lo que es malo. Sí. Ahora vamos a ver la razón, la información que viene a través de la capacidad de la mente humana para pensamiento lógico, racional y analítico. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Las leyes de la lógica, de la no contradicción. Por ejemplo, ¿qué es la ley de la no contradicción? Bueno, es que una cosa no puede ser... no puede ser lo mismo ni en la misma dirección. Es decir, por ejemplo, si yo digo esto es blanco pero también es negro, no, eso es una contradicción. Por ejemplo, hermanos, este cuadrado tiene 3 lados. Pues es una contradicción, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son lógicas, que dices, no, eso no es lógico, ¿verdad? Entonces la razón nos ayuda en ese sentido. Ese es un ejemplo, ¿verdad? La ley de la no contradicción. En el posmodernismo, por ejemplo, hay mucho de lo que se cree que es ilógico, es contradictorio, pero eso no importa, porque la razón que han hecho con la razón, pues la han sacado del escenario. Así que no importa si te contradice. Por ejemplo, pueden decir, el cristianismo, o vamos a decir, Cristo es un camino hacia la verdad, pero también Buda. O esta manera de pensar, lo que tú estás diciéndome, todo es bueno, qué bueno, sí, adelante. Y lo que yo creo es totalmente contrario, pero también es bueno. Entonces, este es tu... Pero pues para ellos la razón no importa, así que... ok, entonces esa es la razón, ¿no? Son ejemplos de la razón. Nos es útil, ¿sí? No se puede vivir en el posmodernismo, por ejemplo, usamos la razón. Dice, toda la verdad es dada por la revelación, ya sea general o especial, y debe ser recibida por la razón. O sea, la razón es útil. La razón es el medio dado por Dios para descubrir la verdad que Dios revela, ya sea en su mundo o su palabra. Si bien es cierto que Dios quiere alcanzar el corazón con la verdad, Él no evita la mente. Por eso estamos aquí estudiando, ¿verdad? Eso lo dijo Jonathan Edwards. La verdad de la fe cristiana supera la capacidad de la razón. Ahora, beneficios, acá veíamos algo de ello, beneficios. Decía este ejemplo del posmodernismo. En la India no importa la ley de la no contradicción, o sea, no existe, o sea, la razón no existe en ese punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una persona en India va a cruzar la calle? Tiene que fijarse si viene un carro, ¿no? Pero en base a su ideología, a que no existe esa ley, bueno, quizá viene un carro, pero quizá no. O sea, viene un carro, pero yo me puedo cruzar porque a lo mejor no viene un carro. Y se cruza y lo matan, ¿verdad? Entonces, no aplica, ¿verdad? No aplica, no. O sea, no puedes vivir de esa manera. No puedes vivir. No puedes vivir en el posmodernismo de una manera consistente. Tomás de Aquino, ¿cuáles son las deficiencias de la razón? Tomás de Aquino decía, la verdad de la fe cristiana supera la capacidad de la razón. Y la deficiencia, una de las más grandes, es que la razón es limitada. Cuando queremos encontrar la verdad en la palabra de Dios, la razón es limitada, porque muchas cosas no vamos a poder explicarlas con nuestra mente. ¿Por qué? ¿Porque son contradicción? No, sino porque son paradojas. Es decir, no los puedo entender, es un misterio. Mi mente no tiene la capacidad para entender la mente de Dios. ¿Cómo puedo yo entender la mente de Dios, no? Entonces hay pasajes o hay doctrinas como la Trinidad que tú dices, está en la Biblia, lo creo porque ahí está, puedo explicar algo de eso, pero comprenderlo no lo puedo hacer. Mi mente no alcanza para hacer eso.
Así que la razón que es, está limitada, tiene esa deficiencia de que es limitada. Y ahí es donde decimos, la verdad de la fe cristiana supera la capacidad de la razón. Como dice Romanos 11, ¿qué dice Romanos 11? Oh, profundidad de las riquezas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Oh, profundidad de las riquezas. ¿Se lo sabe? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Insondables, o sea, no se pueden medir, no puedo comprenderte, Señor. Ok. Híjole, ya me quedan 3 minutos. ¿Ya no funciona esto? A ver. No quiere. ¿Va? Bueno, parece que no quiere. No sé si le acabó la pila o algo. Ya no perdí ni el láser. Ahí está. Ahí va. ¿Listo? Perdón. ¿O le podrás mover ahí, hermano? Sí. Thank you. La experiencia, la información que viene por el encuentro directo, por la participación o por la observación. Ya sabemos lo que es experiencia. ¿Cuáles son ejemplos de experiencias? Por ejemplo, cuando nos enfermamos y oramos y nos sanamos. O Dios nos sana, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando sucede esa experiencia, cuando tú estaba enfermo, yo oré, oraron por mí y ahora estoy sano. ¿Qué sucede con nosotros? Nos motivamos. Nos motivamos porque, Señor, tú me has sanado, tuve esta experiencia, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho, ¿no? Ese es un ejemplo de experiencia. Y hay beneficios en ella, porque nos motiva, porque nos anima. ¿Sí o no nos anima a tener una experiencia de esa manera con el Señor? En este ejemplo que les doy de si estás enfermo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás sirviendo al Señor, vamos a decir que vamos a una campaña, vamos a una misión, aquí en la iglesia, ¿no? Y Dios te usó para hablarle a otros de Cristo y el Señor, viste cómo Dios transforma corazones a través de lo que tú cantaste o tú hablaste la palabra, cantaste el evangelio y todo. Y ves cómo el Señor te está usando y es una experiencia que hace en ti. Te llena de gozo, te emocionas, te motivas y dices, gracias Señor, y me siento muy contento, ¿verdad? Entonces la experiencia nos va a afectar en ese sentido. Y hay beneficios, ¿verdad? Hay beneficios. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias de la experiencia? Bueno, que es subjetiva. Es subjetiva y tenemos que tener cuidado. Yo he escuchado, ¿verdad?, personas, y quizá yo también lo he dicho, que decimos, quiero tomar una decisión en cuanto, como dije, mi trabajo, la escuela, la familia, la situación económica, diferentes cosas que son grandes decisiones que tengo que hacer. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Dios me abrió la puerta, ¿verdad?, por esta experiencia que tuve. Yo sé que Dios fue porque todo pasó de esta manera. Esta fue la experiencia que yo tuve y aquí es, por aquí debe de ser, como ya decía antes, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, yo no estoy diciendo que esa experiencia no pueda ser cierta, pero la deficiencia de las experiencias, de darle mucho valor a la fuente, de esa fuente de verdad, es que es muy subjetiva. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si todo coincide y todo parece ser que Dios está abriendo puertas y tú dices, por ahí es. Bueno, tienes que tener cuidado, porque si ignoraste las escrituras y te fuiste por la experiencia solamente, pues es muy probable que te vayas a equivocar. Las emociones son muy parecidas a la experiencia, formación que viene por sentimientos psicológicos subjetivamente experimentados. La diferencia es que las emociones son todavía más subjetivas, más subjetivas. Uno puede estar
bien emocionado, ¿verdad? Y a lo mejor cantando y gozándote y sientes una emoción tremenda que lloras y todo. Y eso es bueno, eso trae emoción, ¿verdad? Y todo. Pero si, vamos a decir, una canción que estás cantando para el Señor, o una palabra que tú escuchaste de un predicador y te emocionas de una manera y dices, Dios me está hablando, ¿sí? Pero resulta que esta persona, el predicador o la canción, pues ni siquiera abrió la Biblia, pero te habló de una manera tremenda, cantó de una manera, de una voz tan dulce, esa hermana o persona que estaba cantando, que te influyó en tus emociones, de manera que dijiste, Dios me está hablando aquí. Pero resulta que todo lo que dijeron y lo que cantaron ni siquiera está en la Escritura. No está el Evangelio. Entonces, pero Dios me habló. ¿A través de qué? De la emoción más que nada, ¿no? Entonces sabemos que cuando no está la palabra, o incluso, pero aún, contradice la palabra, pero tú te llenas de emoción. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Esa emoción qué fue? Pues no fue nada, ¿verdad? Porque si no está el Evangelio, si no está la Escritura, incluso pero aún como si contradice la Escritura, aunque te emociones. ¿Cuánta gente, hermanos, no va a una iglesia para encontrar una emoción? E incluso puede ir a una iglesia donde se predica la palabra, donde realmente Dios está obrando, porque es a través de la palabra que obra Dios, ¿sí? Y se llenan esas iglesias y la gente anda buscando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo que andan buscando es una emoción, y mientras tú no tengas eso, mientras en la iglesia no se sienta esa emoción, esa persona no lo siente, ¿qué va a decir? Aquí no está Dios. Aquí no está el Espíritu. ¿Por qué? Porque no siento esa emoción. Y ese es un gran peligro. ¿Cuántos no están en ese error, verdad? Buscando una emoción. ¿Sí? El grupo tremendo, ¿verdad? Y luces y todo, y humo, y wow, o sea, aquí está Dios. Pero ¿dónde está la palabra? Se hace adictivo e incluso, y cada vez se hace más fuerte. Es decir, tienes que darles algo más fuerte, es como una droga, ¿no? Porque ya no te hace efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que como tienes que sentir una emoción, empiezas a buscar cosas más fuertes. Y llegas a caer, ahora sí que en el extremo, ¿verdad? Del globo, no sé qué dijiste tú, ¿no? del juguito, de todas esas cosas, ¿verdad? Que dices, necesito más emoción, porque ya esto ya no me está haciendo nada. Y qué error, ¿no? Porque te apartas totalmente de la fe. Híjole, ya se me fue el tiempo. Ya casi termino. Revelación general. La revelación acerca de Dios dada a través del orden creado. Salmos 19, Romanos 1 y 2. Nos hablan de eso, ¿verdad? Es una realidad. La revelación general, que es la creación de Dios, nos dice una verdad acerca de Dios. Como eso ya lo vimos, ya les había comentado de si vemos el cielo, las estrellas, nos dice quién es Dios, ¿no? Es grande, es poderoso, todas esas cosas nos va a hablar de Dios y nos ayuda. Beneficios, bueno, nos ayuda a entender más, nos ayuda a ver la complejidad, la grandeza, la sabiduría, el poder de Dios. Deficiencias, bueno, que si la valoramos demasiado, no es muy exacta para decirnos acerca de Dios. Está limitada también. Como decía, si vemos un tsunami, hace poco veíamos la película de Lo Imposible, Impossible. Es una historia de la vida real y donde pasa un tsunami y se lleva mucha gente. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué me dice de Dios ese tsunami, verdad? Si tú dices, esa es mi fuente, ¿verdad? Yo la valoro mucho. Bueno, pues que Dios no es muy bueno, ¿verdad? O no tiene mucho poder. No pudo evitar ese tsunami para salvar a la gente. Bueno, está limitada, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. La especial. Perdón, le estoy moviendo yo y yo no sé qué. Okay. No estoy jugando, ahora estoy aquí. Le muevo yo, es que ya jaló, ¿verdad?
Revelación especial. La revelación dada por la intervención sobrenatural de Dios en la historia a través de, número 1, acontecimientos milagrosos. Número 2, discurso divino. Y 3, manifestaciones visibles. Esto es la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, es esto. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento milagros, ¿verdad? Que Dios se revela a través del pueblo de Israel y luego vemos también los discursos divinos de los profetas, de los apóstoles, vemos las manifestaciones visibles del Espíritu Santo, ¿verdad? Y están ahí en la palabra. Esto es la revelación de Dios, que es la Biblia, 66 libros, como ya dije, esa es la revelación especial. Beneficios, bueno, es objetiva y es la fuente que viene directamente de Dios. ¿Cuáles son las deficiencias? No hay. La palabra de Dios no tiene deficiencias. No hay. La deficiencia está en lo que la lee. Deficiencia está en uno, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya nada más lo siguiente. Ok, con eso termino. Otra vez, este es el escenario de la verdad propuesto. Debemos de considerar todas estas fuentes de verdad, experiencia, emociones, revelación general, tradición, razón, escritura, pero como ya vimos, cada una de estas tiene beneficios, tiene deficiencias, la única que no tiene deficiencias es la escritura. Así que podemos usarlas y aunque no quieras, las vas a usar como quieras. Lo importante es cuánto valor le tienes que dar, cuánto valor le vas a dar. Son limitadas, todas están sujetas a la escritura. Y esta es la manera que nosotros debemos de vivir. Pero, ¿cómo vivimos a veces? Lo volteamos, ¿verdad? Lo volteamos, pensamos, viene un problema. ¿Qué pasa cuando viene un problema? ¿Qué pasa cuando de repente te dan una noticia difícil, ¿verdad? ¿Qué haces inmediatamente? Vas y oras y te hincas y abres la Biblia en los Salmos ¿o qué haces? No, pues ves tú cómo la haces, pero... No, hombre, ahorita vas a ver cómo no. Yo te arreglo, ahorita vas a ver. Conmigo no te metes, o sea. Vamos a decir que te hicieron algo a ti, ¿verdad? O tus hijos le hicieron. Vas a ver quién soy yo. Experiencias, emociones, ira. ¿Y cuándo vas a la escritura? Cuando ya la regaste, ¿verdad? Tristemente. Ya la regaste, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. Y miren, Dios es misericordioso. Pero el Señor quiere que aprendamos, ¿verdad? Que aprendamos cómo debemos de hacer las cosas. Bueno, hermanos, ahí está. Esa es la clase número 4, la última clase de esta materia. Por último, les recuerdo otra vez, mañana tenemos la videoconferencia a las 7 con Carlos Astorga. Si tienen preguntas, mándenlas en el grupo de WhatsApp. Tienen para hacer las tareas, las lecturas, la entrevista, los versículos, tienen todavía de este jueves al otro, porque vamos a tener una semana de break y luego vamos a empezar la siguiente clase que en 2 semanas, que es bibliología y hermenéutica. ¿Okay? Y recomendaciones de libros, ya les decía, Ética Cristiana. Yo les di copias de esos. Mira, ya lo tienen ahí, muy bien. Ahora que fuimos a la conferencia, pues nos dieron un montón de libros, ¿verdad? Gracias a Dios. Están en inglés todos, pero si tú lees inglés, no sé si estos los van a sacar luego en español, pero este es muy bueno, Before You Lose Your Faith. No lo he leído, pero se ve muy bueno. Lo leí un poquito, me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención, hermano, si quieres terminar la grabación, no el grupo de Zoom, pero la grabación está bien. Luego la editamos.